presidente electo Jimmy Morales presentó a los profesionales que presidirán la comisión de transición que iniciará a partir de esta semana. El primero de ellos es Elmer Erasmo Beltetón, abogado y notario a quien se le vincula con Roxana Baldetti como asesor jurídico. El profesional negó la vinculación. Soy abogado y notario, graduado en el año 2003. Fui asesor jurídico del Consejo Técnico del Ministerio de Trabajo. Fui notario del Ministerio de Gobernación. He sido asesor del Congreso de la República. Fui registrador central de las personas. También fui asesor jurídico antes en esa dependencia, secretario del Colegio de Abogados y miembro de la comisión para elegir el directorio de la SAT. Fui asesor jurídico en Senabet. Esto fue más o menos hace 2 años y terminé ese contrato hace 1 año. Esta ley de extinción de dominio es una ley que en ese tiempo, cuando inicié a trabajar, era de poca aplicación en Guatemala y era de poco conocimiento. Entonces mis servicios jurídicos fueron para la interpretación y creación de manuales sobre esa ley. También fui mandatario judicial en tema de amparos, ya que también veo temas constitucionales. Se mencionó en un par de medios que fui abogado de la señora Roxana Baldetti, cosa que niego rotundamente. Jamás conocí a la señora Roxana Baldetti. Carlos Martínez Durán es otro abogado y notario, quien ha sido asesor por más de 15 años en diferentes instituciones del Estado. Trabajé 23 años en el organismo judicial, incluso fui asesor en cuanto a la modernización de justicia. También he sido asesor del Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales, asesor del Ministerio de Educación. También he realizado algunas consultorías externas propiamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y también he ejercido la función puramente notarial en el Ministerio de Comunicaciones. César Osbelú Aguilar también encabeza la comisión de transición, con experiencia en asesoramiento jurídico. Mi experiencia dentro de los 35 años de laborar en la administración pública, dentro de las empresas de los distintos ministerios, está en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como gerente financiero, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como subgerente de prestaciones pecuniarias, en el Infón como director de la auditoría interna y en el MAGA como auditor general del ministerio. Y por último tengo la experiencia académica en la Universidad Mariano Gálvez como director de la auditoría gubernamental. A partir de este lunes 26 de octubre, la Comisión de Transición tiene 80 días para iniciar con el proceso. Educación y salud es la prioridad del presidente electo Jimmy Morales. Vamos a las redes. Retos Morales es nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos bastantes comentarios con esa etiqueta. Fabi Argueta tiene varios. Si todos nos involucramos podemos salir de donde estamos. Por el momento tiene el beneficio de la duda, dice Fabi. Calderón, si los diputados no apoyan las políticas del Ejecutivo, hay que lanzar al pueblo sobre ellos para cambiar la nación, es lo que dice el señor Calderón. Eric, como ciudadanos debemos también poner nuestra parte y esfuerzo para que Guatemala en verdad cambie. El doctor Zavala, primer reto, que los niños de las escuelas ya no se sienten en blogs y reciban clases bajo los árboles. Dignificación del magisterio, nos dice el doctor Zavala. El principal reto será sorprender positivamente a los guatemaltecos y no ser la decepción que se prevé puede ser. Francisco, lograr el apoyo de todos los diputados, ya que él es muy distinto a ellos y no puede causar desacuerdos. José, principalmente combatir la corrupción, que haciéndolo haría mucho que en todo el periodo de democracia. Esperemos que así sea. Ángel nos dice, el primer reto, no agarrar a la misma gente para en verdad hacer cambios. Y Ruby nos plantea, el mayor reto es la unidad nacional, juntos debemos construir Guatemala, seamos positivos, es lo que nos plantean a través de las redes. Retos muchos los que tendrá el presidente electo Jimmy Morales, que llega pues con una participación importante de ciudadanos y con una votación masiva a su favor, pero sin lugar a dudas tendrá que afrontar esos retos con una mezcla muy profunda de inteligencia, de temple
y de sabiduría, no habrá de otra. Ana Lucía Mazariegos, Juan Carlos buenas noches. Sandoval, Mario Rosales y todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. Bienvenidos, gracias por participar con nosotros con Retos Morales. Sin duda alguna, tiene muchísimos. Hay que hablar que Jimmy Morales en esta ocasión ha venido en una etapa en la que él siquiera lo había esperado, él mismo lo ha declarado, su partido tampoco, era un proyecto a largo plazo, ha tenido la sorpresa y por supuesto los guatemaltecos han decidido que él sea ahora el nuevo presidente electo. Esto conlleva por supuesto muchísimos retos que él tendrá que enfrentar y el primero de ellos es muy relacionado con la imagen proyectada a nivel internacional y la imagen proyectada también dentro de Guatemala. El alto porcentaje que él sacó en esta segunda vuelta electoral con respecto a los votos y en contra de Sandra Torres refleja muchísimos mensajes de la ciudadanía guatemalteca, por supuesto, pero también hay que entender que gran parte de este caudal de votos que al final le fue adjudicado a Morales no era en un inicio la principal o primera elección de los guatemaltecos porque habrían votado en la primera vuelta por otra opción. Lo que nos lleva a decir entonces que quizás no era porque precisamente era su mejor opción que lo eligen, sino por ser un voto en contra de Sandra Torres por un lado o bien en contra de la política tradicional de los personajes que habrían ya participado en otras ocasiones y Jimmy Morales por ser una nueva cara que no tendría esta experiencia dentro del sistema corrupto al cual se le adjudica a todos los demás participantes sería la principal opción. Entonces el primer reto es limpiar su imagen al nivel nacional y a nivel internacional y eso se lleva con el segundo punto, su segundo reto, que es ya empezar a socializar el plan de trabajo de FCN Nación. Hasta el momento, hoy justamente sacaba una pieza, un reportaje más bien, el diario El Periódico, en el cual hacía alusión a que han buscado el plan de gobierno de FCN Nación y todavía no aparece publicado. Por lo que ellos hacen una labor de ir socializando y recopilando las diferentes propuestas que él fue planteando en diferentes espacios públicos, desde debates, foros, presentaciones, mitines, etcétera. Y de allí todavía no se ha conocido la manera en la que se haría, el cómo, cuándo, de dónde, por qué, con cuánto cuesta. Eso no se ha hecho, pero vamos, tampoco es que esa sea ahorita una forma de criticarlo directamente, sino que hacer ver que también es normal que esto no esté listo cuando era un partido que no tenía proyectado ganar en esta ocasión la presidencia de la República. Y eso hace que también por eso se le pueda criticar también con el hecho de que vaya a llegar ahora a tener la oportunidad de ir buscando qué sería lo más importante por realizar. El tercer reto también que va a tener que enfrentar de una manera muy fuerte, algo cuesta arriba que ve FCN Nación, es el Congreso de la República. El Congreso de la República, por contar con tan pocos diputados electos de parte de la bancada FCN Nación. Y ninguno en este periodo. Así es, ninguno en este periodo. Ahora justamente cuando necesitan empezar a conciliar y cabildear cuál será el presupuesto para el próximo año. Por supuesto que ya vamos a empezar a ver quiénes serán los diputados de la UNE, del Líder, del Patriota y de otros partidos, de otras bancadas que en su momento eran fuertes para empezarse a pasar a FCN. Pero si eso no se ha terminado de tramitar, no tendrían todavía el interés de gestionar un buen presupuesto para que Jimmy Morales y su administración cuenten con plata para poder realizar lo que plantean. Yo le hago una pregunta ante ese escenario que plantea Ana Lucía Mazariegos. Hay dos partidos políticos con un enorme caudal de diputados, que es el Partido Libertad Democrática Renovada y el Partido Patriota, que estructuralmente han sufrido en los cimientos. Esa misma gente que ayer votó por Jimmy Morales, en su sentir desprecia el transfugismo. Ha sido una de las consignas totales de la plaza. ¿Cómo asumir ese reto de decir, mire, es que los necesito? Necesita que sean articuladores dentro del Congreso. Se va a sentar a negociar con esos diputados que en algún momento han sido tachados de tránsfugas, de corruptos, de utilizar la vieja guardia, de utilizar el listado geográfico de obras como la gran bolsa de dinero para ellos agenciarse de recursos. Es un tema muy complejo para poder abordar. Ese era precisamente, Juan Carlos, el siguiente reto del que yo hablaba, la coherencia que tendría que existir en el discurso o la campaña
de Jimmy Morales con respecto a cero tolerancia a la corrupción, pero ¿qué pasará en esos momentos en los que tiene que enfrentarse precisamente a la cruda realidad del sistema político, en el cual tendrá que sentarse a platicar no solo con esos dos partidos, sino que con sus contrincantes, con los integrantes de la bancada UNE, con este partido que va a ser específicamente el que le va a realizar la oposición política dentro del Palacio Legislativo? Ese momento en el que él tenga que sentarse con ellos va a ser un golpe mediático, un golpe hacia la coherencia en su discurso, y él tendrá que plantear de verdad cuál será su estrategia con respecto a eso, y la única manera en la que lo podría hacer es precisamente golpeando a los fuertes personajes de esos partidos mediante inicio de investigaciones de temas de corrupción. Ya voy con Mario, pero a mí me parece que es un tema bien complejo de poder tocar. Por ejemplo, esta bancada independiente que se da ante la implosión del Partido Patriota, que incluye a los hermanos Arévalo, que incluye a Aristides Crespo. ¿Qué va a hacer el presidente electo Morales cuando los caciques, aquellos que han sido territorialmente fuertes, que tienen mucha experiencia legislativa, que vamos... Y los que le pueden hacer una movilización de gente en la primera semana de gobierno? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Va a ser un tema, o sea, se va a demarcar de ellos o va a ser un tanto más conciliador a pesar del rechazo que puede tener de su electorado de ayer? Así de simple. Vamos a las redes con Retos Morales, que es nuestro hashtag de la noche. Jimmy, comenzando con buen pie en CNN, declaró que donará el 60% de su salario. Es de aplaudir. Henry nos dice, primero, no hacer préstamos en su periodo presidencial, no contratar a funcionarios corruptos de administraciones pasadas. Eso de los préstamos es muy complicado, Henry. Yo no lo veo. No lo veo. No hay forma de financiarlo. No creo que eso vaya a poder ser posible. Fabi nos dice, el mayor reto de Jimmy es no caer en el juego de los diputados, que no olvide que el país está pendiente de lo que haga. Álvaro, lo primero, convencernos a esos 5 millones que no votamos por él, que nos equivocamos, es lo que plantea Álvaro. Ganarse la confianza de aquellos guatemaltecos que se abstuvieron de votar, nos dice la chispa adecuada. Nos dice Edmor, reducción del gasto, millardos en polos de desarrollo sin fiscalización, plazas fantasma, pactos nocivos, etcétera, no más impuestos. Pablo, aprender sobre la marcha de cómo funciona la política, trabajar con transparencia y no claudicar en el intento. Jorge, formación de consensos, falta de músculo en el Congreso y limitado periodo de gracia. Beatriz, ser transparente y exigir lo mismo a su gabinete, cumplir su palabra, escuchar el clamor popular con sabiduría. Yo sí creo que debe tener gente nueva y fresca, y en salud comprar afuera el medicamento y no sobrevalorado aquí. Y ahí es otro tema, Juan Carlos, cuando hablamos de la gente que va a ir integrando su equipo. Lo que se le critica principalmente a Jimmy Morales es su falta de experiencia, y para poder paliar eso es incluir a gente que sí tenga experiencia. Pero esa gente que tiene experiencia en el Estado... Que no sea tachada, eso es complicadísimo. Hacia eso me refiero. Es que eso es... ¿Cómo? Y por eso es uno de sus principales retos de Jimmy Morales, la coherencia con el discurso. Seguro. Cómo poder paliar ese tema de la falta de experiencia, incluyendo gente o a cuadros experimentados que sí hay, en el campo, sí hay, por supuesto, pero que la búsqueda va a ser difícil con respecto a aquellos que vienen de X partido, de otro, y que son contrincantes también. Mario Rosales, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos, Ana Lucía y toda la audiencia de Canal Antigua? Bueno, lo positivo de esto es que ya vuelta a la página al tema electoral, ya las pasiones de la campaña murieron el día de ayer, y hoy a centrarnos en lo que realmente es importante y es, digamos, lo que nos debe de ocupar a partir del día de hoy. Jimmy Morales, electo presidente de la República. Yo creo que el principal reto de Jimmy Morales es algo, digamos, bastante sencillo, pero a la vez lo más complicado. Jimmy Morales tiene el reto de no hacer lo que sus antecesores hicieron. O harían. Y me refiero a esto, por ejemplo, de tajo, de lleno, ser transparente en la adjudicación de contratos. Todos sus antecesores han hecho adjudicación de contratos bastante opacas, saltándose los procedimientos, cero compras por excepción. O sea, digamos, Jimmy Morales está con la ventaja que le da el mandato, la cantidad de votos, el porcentaje, y de realmente demostrarnos a los guatemaltecos que es específicamente lo que él decía, no alguien que estaba metido en el sistema político.
Lo complicado acá es que el sistema político guatemalteco está precisamente diseñado para que todas estas componendas de negocios y asaltar el Estado sea algo sumamente fácil. Creo yo que en el caso que mencionaban ustedes de qué va a hacer Jimmy Morales ya realmente en el juego político, va a ir con los diputados, ¿qué va a hacer? Va a ser la de Otto Pérez Molina, la de Álvaro Colom, la de Óscar Bercier, que tenían un interlocutor para estar negociando, porque de verdad el Congreso, la legislatura que se avecina, no dista mucho de esta séptima legislatura que se va el 14 de enero. Prácticamente nada. Y entonces ahí es donde yo sí creo... Excepciones importantes algunas excepciones. Pero, por ejemplo, la cantidad de votos que saca Jimmy Morales el día de ayer. Yo creo que hay varios elementos aquí a la hora de hacer la lectura. Si vemos la cantidad de electores, la cantidad de votos que Manuel Valdizón dejó rondando después de su salida en la primera vuelta, y vemos la cantidad de votos que saca Jimmy Morales el día de ayer, es que es el doble de votos que Jimmy saca en segunda vuelta en comparación a la primera vuelta. Digamos, y podemos hacer la conclusión de que gran parte de las personas que votaron por Manuel Valdizón pararon votando por Jimmy Morales. ¿Y eso cómo lo entendemos? En departamentos importantes. ¿Y eso cómo lo entendemos? O sea, no vamos a pensar de que esas 950,000 personas que votaron en primera vuelta por Manuel Valdizón y que se volcaron ahora a votar por Jimmy Morales, lo estaban haciendo en rechazo, supongamos, a lo que representaba Sandra Torres. No. Aquí tenemos que hablar de que Jimmy Morales tuvo que jugar con las reglas de este sistema perverso político electoral. Y no es coincidencia que algunas sedes del partido líder en el interior de la República fueron pintadas después de blanco de FCN. Y algunas también de verde. Y algunas también de verde. Pero vamos a que efectivamente pudo haber habido algún voto consciente que dijo, no, yo no quiero que Sandra Torres gane y voto por Jimmy Morales. Pero un gran porcentaje en el interior de la República fue el voto perverso, clientelar, el movido por alcaldes del líder, movido por alcaldes del Partido Patriota, porque entonces, ¿cómo se explica usted, Juan Carlos, que la próxima legislatura va a tener una bancada importante de diputados líder? Va a tener una bancada importante de diputados PP. Entonces no casa la lógica de que el voto de ayer fue un voto completamente razonado, rechazando la política tradicional. Claro que en parte fue, pero no podemos hablar de la totalidad. Urbanos como el departamento de Guatemala, donde Jimmy Morales gana con más del 82%. Sí. Indudablemente ahí hay un factor. Por supuesto. Él es un factor. Acá en la ciudad capital de Guatemala y en la región central, por supuesto que pesaba más el rechazo a Sandra Torres. Claro. Pero de verdad, sin el afán de menospreciar. Pero digamos, en Huehuetenango, Juan Carlos, donde se concentra alta población indígena en extrema pobreza, esa población es utilizada cada 4 años. La utilizó el FRG, yo la utilizó la UNE. Mario, porque, a ver, en primera vuelta también ganó Jimmy Morales ahí, ¿eh? Sí. O sea, no, pero en esos distritos fue la cosa también repartida entre UNE, líder sí, y FCN. De acuerdo, pero prácticamente el mapa estaba pintado de azul desde la primera vuelta. No hubo tal repartición de la que me está hablando Mario, ¿eh? O sea, fueron muy contados los departamentos en los que Jalapa lo ganó UCN, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, San Marcos. A partir de ahí, todo después estaba pintado de azul. Pero no por gran diferencia. Ahorita lo vamos a recordar. Okay. Solo voy a las redes. Nos dice a través de las mismas Francisco, los diputados deben de realizar su trabajo por la nación, no por Jimmy. Si no, la población los va a sacar del Congreso. Presupuesto para iniciar con sus planes, no dejarse infiltrar por corruptos, debilitar las redes de la corrupción y apoyo social. José, también ver cómo actuará frente a los sindicatos, principalmente Salud y Educación. También a quién elegirá en la SAT. Es lo que nos dice Jorge Mario. Fácil, Sandoval, el partido se llama FCN, será otro partido disfrazado el que lo apoye y tiene que negociar con quien tiene que negociar. De acuerdo, Jorge Mario. El problema es que es complejo. Si alguien
no le digo quién, no le digo la prensa, si alguien llega a detectar al cacique que está negociando, al articulador con el Congreso. Pero Juan Carlos, ¿usted cree que no hubieron operadores caciques el día de ayer? Yo sí creo que hay. Yo sí creo que hay operadores caciques. Creo que hay un buen cúmulo de voto que rechaza efectivamente esa política tradicional. El problema aquí es un problema discursivo, Mario. O sea, es un problema de discurso. Si este gran conglomerado de votantes que apostó por una cara nueva que se llama Jimmy Morales se siente defraudado ante la negociación con el cacique, con aquella persona que, a ver, si se pone a negociar con gente como Mario Rivera, por ejemplo, el cacique del Quiché, con Emiliano Mazariegos, con demás. Pero si ¿qué se prueba? pone a negociar con esa gente, le dice, señores, Pierde toda coherencia. Pero ¿qué El prueba discurso tenemos? no va a Pero tener. ¿qué prueba tenemos de que FCN no negoció eso ayer? No, yo no la tengo. Yo no la tengo. Como no tengo ni que no lo hizo, ni que lo hizo. Ninguna de las dos. Pero es que los números nos indican de que pareciera que sí lo hizo. Porque ¿cómo se explica a usted que Jimmy Morales saca el doble de votos y Manuel Valdizón deja 1 millón de votos flotando? Parte de la estructura de PP y líder tuvo que haber pero funcionado. yo tengo mis dudas con la teoría de Mario, principalmente porque Mario, solo le termino el punto, Mario. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque Manuel Valdizón, si esa estructura de la que estamos hablando efectivamente le responde con fuerza a Manuel Valdizón, estaríamos hablando de otro presidente. No, y hay que recordar también que en las primeras encuestas ya esto se hacía ver. El nivel de votos en contra de Sandra Torres era mucho mayor al de Manuel Valdizón. Sí. Lo que reflejaba entonces en cualquiera de los escenarios que ya sea Manuel Valdizón o Jimmy Morales que llegaran a la segunda vuelta en contra de Sandra Torres iba a salir perdiendo según esas primeras encuestas. Por supuesto que podían haber sorpresas y lo que fuera, pero eso era lo que ya se proyectaba. Regresando a hablar un poco al tema de los retos que se estaría enfrentando Jimmy Morales ahora como presidente electo, hay que hablar de los inmediatos. Y el primero de ellos es este gobierno de transición. ¿Cómo y de qué manera? Porque al parecer todavía no se ha trazado una metodología clara de qué manera van a hacer este proceso de transición con las autoridades existentes. De qué manera van a solicitar prioridad, los datos necesarios para que ellos ahora sí formulen su plan de gobierno. Esa clase de información es la que le falta a FCN Nación, que la necesita, la requiere y que ya debe cuanto antes de buscar a gente que sí ya haya tenido la experiencia en este tipo de acciones concretas. No estamos hablando de la formulación de su gabinete todavía, sino en el tema del gobierno de transición. Hoy presenté a algunos de los integrantes y al parecer ninguno de ellos ha formado parte de un proceso de transición en otro gobierno. Ahora, ya estando en funciones Jimmy Morales, también ese sería su segundo reto, que es algo que él ya ha planteado como una de las acciones a realizar en 70 días. En la primera semana de diciembre ha dicho que estará presentando quiénes serán los integrantes de su gabinete. Ese será el segundo reto. ¿Por qué? Porque ahora que la población guatemalteca está tan vigilante, todos y cada uno de los candidatos que él presente para ser algún ministro parte de su equipo, que forme parte de su gabinete, pues empezará ya a ser objeto del escrutinio público. Seguro. Y ese será también un reto en el cual él tendrá que empezar a pelearse contra la opinión pública, contra ideologías, contra trayectorias de personas. Lo que y sí ese creo, será un reto importante. Lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta es que en la administración pública hay gente proba también. O sea, hay gente de carrera, muy buenos técnicos, y creo yo que ahí también radica la decisión que pueda tener Jimmy Morales y su equipo de asesores. Porque si llega a escoger a gente que de verdad ha estado involucrada en administraciones donde han habido procesos bastante dudosos, ese será el primer tache donde los guatemaltecos pueden decir, momento, o sea, está incurriendo en lo mismo que otros presidentes. Por eso le digo, es esa confrontación discursiva que va a ser sumamente difícil. Claro, pero no podemos, digamos, tachar de entrada a Jimmy Morales
porque escogió a alguien que haya hecho carrera en la función pública. Porque pueden haber muy buenos técnicos, muy buena gente en la función pública. Ese es el reto, de hacerle ver cómo socializa él ante la población guatemalteca, precisamente partiendo de mi primer punto, de la imagen que él tiene que limpiar. Y cuando digo limpiar no es que él esté sucio, sino que la gente ahorita no es que tenga la confianza. Lo que tiene que limpiar completa. es la política. Así es, y que además desde el exterior no se le ve como la persona que podría llevar a cabo una buena administración. Él, su reto es comprobarle lo contrario a toda la gente, aquí en Guatemala y fuera de. Pero eso nos lleva a su principal reto, que es la lucha contra la corrupción. Como decía en este mismo artículo de El Periódico, y hago alusión a él porque es el único que está hasta el momento intentando aglutinar los puntos de las propuestas de Jimmy Morales en campaña, que no se sabe todavía qué es lo que busca realizar y cómo va a emplear esa lucha contra la corrupción. Ha hablado únicamente que la CICIG no debería ser el ente principal con respecto a la función de investigación, y por supuesto que es así, pero tampoco hemos hablado de qué manera él busca fortalecer el Ministerio Público. Si se refiere a una asignación presupuestaria mayor, si se refiere a más contrataciones de fiscales, si se refiere a, yo qué sé, empezar a depurar a muchos de los funcionarios dentro del Ministerio Público, si va, tampoco ha dicho nada con respecto a la Secretaría de Transparencia, o si va a empezar también a depurar otras dependencias que en teoría tienen que dedicarse a eso, o cuál sería su función, su postura con respecto a la Contraloría General de Cuentas. Ese tipo de posturas concretas y claras son las que faltan, y en ese tema principal debería de centrarse Jimmy Morales, que debería ser el tema de la corrupción, para que mientras tanto vaya terminando ya de plantear cuáles serían las bases para ir planteando lo que él decía: salud, economía y lucha contra la corrupción. Yo tengo una diferencia en lo que piensa Ana Lucía. A mí se me hace más factible dar un golpe de autoridad, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, en el tema de mejorar la atención de salud, que entrar en temas tan profundos como la Contraloría, como el Ministerio Público. Pero ¿cómo hacerlo cuando pero es que ese es el problema. Estoy de acuerdo en lo que plantea, pero se me hace más visible el tener una reestructuración netamente en temas tan puntuales como decir, ¿sabe qué? Llegué al centro de salud y había medicinas. O sea, que sería mucho más realizable que tener una reestructuración. Formé 5 nuevas fiscalías. No, exacto. Claro, pero yo lo que creo que eso va ligado a la... Miren, cuando hay una gran expectativa de algo, la primera acción que se va a hacer tiene que ser del tamaño de esa expectativa. Y por eso coincido yo con usted en cuanto a que la primera acción, sea en el plano que sea de las prioridades que él se ha planteado, tiene que ser contundente. Exacto. Algo fuerte, que vaya esa acción al nivel de la expectativa general. Sí, ¿por qué? Porque si no da ese golpe de autoridad, el sistema no se va a mover por sí solo. ¿Por qué no planteaba yo educación y salud? Porque ahí están los sindicatos más fuertes. Por eso le digo. Y eso debe de ser, o sea, tendría que ser un golpe muy fuerte, arriesgado, y que no sabemos hasta el momento porque nunca planteó una postura clara con respecto a eso. Yo le digo una cosa, a ver, eso nos tiene que quedar clarísimo. El sistema por sí mismo no se va a mover. Los corruptos no se van a mover porque se les da la gana. Los sindicalistas que tienen acuerdos y pactos colectivos que son lesivos para el Estado no se van a mover porque se les da la gana. Los empresarios que utilizaban servicios como la línea tampoco se van a mover porque se les da la gana. Ya han encontrado otras formas para hacerlo. A ver, aquí habrá que darle un golpe al sistema profundo, contundente. De otra manera, pues es como que usted lleve un auto contra una pared de concreto reforzado. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Sí. Vamos a las redes porque tenemos mensajes con nuestra etiqueta de la noche, que es Retos Morales. Tenemos ya bastantes mensajes. Luwichón, un tuitero regular nuestro, nos dice: entre los departamentos de Guatemala y Zacatepec sumaron 1 millón de votos. Es correcto. Allí ganó con mucha autoridad Jimmy Morales, tanto en el departamento de Guatemala como en Zacatepeques. Leticia: uno de los retos del presidente electo es el tiempo, la burocracia, un obstáculo para sus políticas públicas. Tiempo no tiene, dice Leticia. Mario: los votos de Jimmy Morales representan el 36% del total de votantes inscritos. Es correcto, Mario.
pero no difiere en mucho de la legitimidad que pudieron tener cualquiera de los otros presidentes de la era democrática. Es más, por encima del promedio. Nuestro compañero Adrián Zapata comparte con nosotros que la legitimidad de Morales precisamente es del 33% y no del total, que es el 70%, precisamente por el abstencionismo que hubo en la segunda. Es correcto, pero los niveles de abstencionismo... Digamos que está en la media. En los parámetros, es más, por encima de los parámetros normales de cualquier votación en Guatemala. Incluso comparado con América Latina. La disminución fue de 13 o 14 puntos y la media en Guatemala está por ahí de los 10 a 12 puntos. Entonces, lo histórico fue la participación en primera vuelta. Correcto, eso sí fue es correcto. Vamos a las redes, nos dice, ¿por qué no ser más positivos y pensar que esas 950,000 personas del líder no votaron? Nos dice, forman un equipo con experiencia, honestos, honrados e íntegros. Dice Breni, Marcos, hoy se acabaron los partidos políticos, solo queda Guate. ¿Qué haremos hoy para ser constructores de conciencia y propuesta? El abstenerse es aceptar al candidato que escogió la mayoría, el 67,44%, un excelente apoyo del pueblo. Juan, estamos en el límite, Guatemala necesita cambios, arrancar el problema desde la raíz. Ahí está el tema, el que plantea Juan. Hay que arrancar el sistema. Es que el sistema de verdad no se va a ir por sí mismo. Tiene que haber algo que lo haga. Y aunque hayan buenas voluntades. Sí, no son suficientes las buenas voluntades. Las acciones tendrán que ser muy contundentes y a mí sí me parece un gran reto. Creo que no solo Jimmy cae la presión, sino en los tres poderes del Estado. Nosotros los elegimos y no cumplen, los sacamos. Es correcto, Fidel. Es correcto, recaen los tres organismos del Estado, pero... A ver, el legislativo es la muestra inequívoca de que el sistema no se mueve por sí mismo. O sea, si usted toma en cuenta, le voy a dar un dato que es interesante, en la séptima legislatura entraron 90 diputados nuevos. 90. Y mire el desastre de legislatura que tuvimos. En la octava fueron menos los diputados nuevos que entraron. Fueron 75. De esos, 15 ya habían legislado. O sea, la clase política no se renovó. No es que haya una nueva clase política. El sistema está absorbiendo a sus... ¿Y cómo se va a renovar, Juan Carlos, si eso tiene que iniciar desde los partidos políticos? Exacto. Y si los mismos vehículos que llevan a esa gente siguen con el mismo sistema perverso, eso hace que este tipo de gente, y no es que se refiera a que porque hay un nuevo nombre la cosa vaya a cambiar, sino porque ese nuevo nombre entró de la misma manera que lo hizo alguien que estaba en otra ocasión. Entonces, cuando hablamos también de los retos de Jimmy Morales, tenemos que referirnos a toda la reforma que debe hacer políticamente hablando, que no solo se refiere a la ley electoral y de partidos políticos, sino que atacar muchos cuerpos legales que están rigiendo otras instituciones tan importantes como lo es el Congreso de la República. El Congreso de la República que tiene al final casi que la última decisión en muchos de los procesos importantes y en la toma de decisiones y formulaciones de políticas y propuestas para la forma en la que se va a ir gobernando nuestro Estado. Si no se ataca el Congreso de la República específicamente en el tema de corrupción, en el tema de transfugismo, para que de esa manera se le vaya evitando o limitando el marco de negociación de bancada entre bancada, de diputado con otros entes paralelos de poder, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada y por ahí es donde se tiene que iniciar. Y en el caso de la reforma política hay que tomar en cuenta que son 4 años de mandato. Y si vamos a hablar de entrarle una reforma política, algo profundo que le dé cara vuelta al sistema, tiene que ser en estos primeros meses. Después es complicado. Sí, yo no, después de los primeros 3 a 6 meses de gobierno, yo veo muy complejo que el sistema no se vaya a fortalecer, a volver mucho más robusto. Vamos a las redes antes de ir a la pausa con Retos Morales, que es nuestro hashtag de la noche. Edgar, deben de ser, verificar a los integrantes de su gobierno, buscar buenos asesores, no embarrarse con diputados. Ana, en general la gente no desea más de lo mismo, que el político mañoso trate de agradar. Es otro tema, nos dice. Y Alejandro, creo que solo se debe de fortalecer esas entidades, igual se debe fortalecer la Policía Nacional Civil. Diana, Jimmy tiene que hacer bien su trabajo y punto. El futuro en realidad depende de todos los guatemaltecos. Hablen de los retos, no se pongan a cuestionar el voto de las personas. Es cuestión de cada quien.
Nadie está cuestionando el Creo que de la gente. no hay ningún tipo de cuestionamiento. Quien salió a votar ayer lo hizo en su pleno derecho del ejercicio ciudadano del voto, y qué bueno que lo salió que lo salió a hacer por quien haya votado. Ahora el O resto si se quedó en su casa, pues también, pues. sí, pero el ejercicio ciudadano del voto pues legitima el proceso democrático, legitima. Claro, las pero no instituciones. me dejará mentir, Juan Carlos, que hay mucha gente también insatisfecha esta hora. Seguro. Y muy molesta con que Sandra Torres y Jimmy Morales hayan pasado el balotaje. Segurísimo. Pero es el resultado del sistema. Segurísimo. Y por eso hay que cambiar el sistema. Aquí el tema no era Sandra Torres o Jimmy Morales. No, pues. Y no es el tema de que estamos molestos que sea el presidente Jimmy Morales. No, pudo haber sido Sandra Torres, pudo haber sido Canela, quien sea. Aquí el tema es el sistema. En tanto el sistema se mantenga, estaremos cada 4 años, algunos molestos, otros irán a votar, pero aquí el tema toral es el sistema, no las personas. Es correcto. Yo creo que va a correr con una modificación en uno y otro sentido. O sea, con la modificación del sistema tendrá que haber una modificación en las personas. Sí. Y para que esa modificación de las personas se dé, la transformación es de nosotros, de los ciudadanos. Porque esas personas que llegan al sistema salen de nuestra propia sociedad. Entonces, el cambio Y nosotros las aplaudimos. Y por Claro, eso, ¿y el para qué cambio ese tiene que cambio? ser profundo. Tengo que ir a la pausa, Ana Lucía, porque estamos colgados y luego entramos en una etapa de cierre. Ese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Vamos a las redes. Gracias, Rosario, por los deportes. Estamos con Retos Morales como nuestro hashtag de la noche. Auric del Cid nos dice: prioridades claras, cambiar marcos legales, seguridad, educación, salud. Con seguridad tenemos inversión, por lo tanto trabajo. Daddy, para poder cambiar el sistema político se necesita hacer bien el trabajo desde la cabeza, que es el Ejecutivo. Edgar, para que el sistema cambie tiene que entrar gente nueva en el sistema para cambiarlo. Ojalá Morales sea uno de ellos. Diego, el sistema no es el problema, podemos cambiarlo, pero si los gobernantes no son justos no funciona. Necesitamos educación, dice Diego. Es simple, ojalá pudiese depurar al legislativo y colocar gente joven con ideas que reformen las ideas, que evolucionen propuestas nuevas. Yo veo un problema en lo que plantea Yesenia, y es que aún así no nos gusta ese legislativo, fue electo por voluntad popular. O sea, tendría que haber otro proceso que no corresponde al presidente electo Morales. El Congreso debe saber, desde este sábado ya no dominarán los corruptos, el pueblo está fiscalizando sus acciones. Al final lo importante será rodearse de gente capaz y honorable, si no será más de lo mismo. Mayra, no dejar que lo manipulen en ningún sentido. Neri, creo que el reto es encontrar y priorizar resultados visibles que ganen confianza. Parte de los mensajes que tenemos con Retos Morales. Cerrémoslo, Mario. Bueno, nos guste o no, Jimmy Morales ya hizo historia, ya pues lo ocurrido ayer lo incrusta en la historia guatemalteca por todo lo que representa Jimmy Morales. El reto ahora es transformar ese hito marcado en la historia en una acción que también marque historia. ¿Y a qué me refiero? Jimmy Morales contendió en el mismo sistema perverso electoral y se incrusta como gobernante a un mismo sistema perverso en el Ejecutivo. Yo de verdad esperaría una propuesta seria en lo inmediato por los tiempos políticos, una propuesta seria desde el Ejecutivo para darle cara vuelta al sistema. Quienes creemos que es imperativo porque ya caducó el Estado guatemalteco en su conformación y es imperativa una reforma constitucional, yo esperaría de que Jimmy Morales plantee algo. Jimmy Morales puede llegar a ser un presidente que realmente haga historia y marque un hito en este país. Ya lo hizo ayer y creo que como presidente tiene todas las cuestiones a su favor para marcar un verdadero punto de inflexión en la historia guatemalteca. Y cosas tan sencillas, y con esto quiero finalizar, también será una prueba de fuego, Juan Carlos y Ana Lucía. ¿Va a cogobernar Jimmy Morales con la televisión abierta? Todos los presidentes lo han hecho. Han cogobernado con la televisión abierta. ¿Lo hará Jimmy Morales? Lo veremos en lo inmediato, porque todos los presidentes incrustan también su infomercial, que lo hacen en la Secretaría de Comunicación, lo incrustan en la televisión abierta. Veremos, y esa será una pequeña prueba para ver si estamos con más de lo mismo
o con un presidente que ya marcó historia como candidato y si quiere realmente marcar un hito en este país como alguien que rompió el sistema o que se incrustó al sistema. Ana Lucía. Y yo me voy por el lado de Mario con respecto a, solo añado algo, no se hace historia entrando sino saliendo. Claro. Porque si no, de la misma manera estaríamos hablando de un tremendo personaje que habría sido Roxana Valdetti al ser la primera vicepresidente mujer. Esa no es la manera de hacer historia. Si bien es un gran paso el que cumple ahora la ciudadanía guatemalteca, el país en sí, tenemos que propiciar, instar y apoyar al nuevo presidente electo para que cuando salga sea el momento en el que digamos que marque la historia. Y para ello también tenemos que hacer el análisis y empezar a cuestionar también desde ahora cuál va a ser la postura de Jimmy Morales con respecto a las personas que vayan a estar cercanas a él. Hay ya un círculo de personas de confianza muy acercadas hacia Jimmy Morales que se ha dicho que no son precisamente las personas con más experiencia en el tema de gobernabilidad y por otro lado, los círculos también que apoyaron al partido FCN Nación después, ya en la segunda vuelta, que querrán tener también alguna cuota de participación en el momento en el que ya esté en el gobierno Jimmy Morales. ¿Cuál será esa lucha ahí? ¿Serán las personas de confianza anteriores? ¿Serán las personas que forman parte del aparato estatal y que quiero aprender de su experiencia? ¿O voy a escuchar a lo que algunos financistas o personas que me han colaborado quieren ahora cobrar? Al resumen.